Hola, soy Fran Cegarra en una nueva entrega de CFC Pregunta. Para abordar esta cuestión debemos de irnos a un principio, y es que el diseño obedece a propósitos. Esto quiere decir que cuando alguien va a crear un objeto, antes de crearlo ve cuál es el propósito para el cual lo crea y en base a eso le da un diseño. Esto lo vemos claramente en la creación de Dios y aún más lo vemos en nuestro cuerpo. En base a este principio y mirando nuestro cuerpo, vemos que tenemos un diseño, el diseño de poder disfrutar las cosas. A eso súmale como por ejemplo las 10.000 papilas gustativas, las miles de terminaciones nerviosas, los órganos sexuales, el epitelio auditivo, el epitelio olfatorio, el epitelio visual, por lo cual concluimos que nuestro diseño, nuestro cuerpo, está preparado y hecho para que podamos disfrutar el placer. Dios nos ha dado el regalo de poder sentir placer, poder disfrutar con nuestros sentidos todo lo creado. Ahora, si todo diseño obedece a un propósito, ¿con qué o con cuál propósito Dios nos ha dado la virtud de poder disfrutar el placer? Romanos 1, 20, 21, Pablo dice lo siguiente: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Lo que Pablo está queriendo decir aquí es: Dios nos pone en la vida, nos pone en el mundo, y a través de lo creado debemos, por medio de esto y de poder sentirlo y disfrutarlo, dirigir nuestra atención a quien lo ha creado. La noticia trágica que Pablo nos da en Romanos es que el hombre cambió el foco y puso el foco en lo creado y no en quien lo ha creado, en el creador. Y ahí es cuando todo torna y se cortocircuita y se torna en tragedia. A través del placer deberíamos de reconocer que si Dios es el creador, la fuente de la vida y del placer que podemos sentir con lo creado debe de ser y es mucho mayor, mucho más infinito, en plenitud, por lo cual deberíamos de ir a Él realmente. Pero al no hacerlo nos convertimos en esclavos del placer. Y esto es un problema, porque al hacernos esclavos del placer desordenamos nuestra vida, la deformamos, todo esto acaba devorándonos y al final nunca hallamos el sentido. Es como un pozo hedonista de buscar el placer en las cosas cuando éstas no lo pueden dar en total plenitud. Pero hay una buena noticia: el Evangelio. El Evangelio no solamente nos salva hacia la eternidad, el Evangelio nos salva de nosotros mismos, de nuestro yo, de ser nosotros nuestros propios amos. Por eso Jesús lo llamó el Evangelio del reino. Reino habla de gobierno, de ponernos bajo. Y ponernos bajo el que ha hecho todas las cosas es mucho más excelente y bienaventurado que ponernos bajo nosotros y de las cosas. Por eso Pablo, acertadamente, y con esto quiero concluir, le dice en la versión La Biblia de las Américas, en 1 Timoteo 6:17, a los ricos en este mundo. ¿Quiénes son los ricos? Aquellos que tienen la posibilidad de, por medio de lo material, de otorgarse a sí mismo lo que sus sentidos quieren. Enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Todo aquello que ha sido creado pasará. Y los ricos, Pablo les dice que lleven cuidado de no poner su esperanza en aquello que un día acabará y de lo cual no nos vamos a poder llevar nada. Que pongamos nuestra esperanza en Dios, la fuente de la vida, la fuente de todo placer, el cual sí, en su corazón, en su bien y en su forma de ser y de habernos creado, nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero con la justa medida y sabiendo que Él es la fuente de todo placer. Así que no lo olvides, en Dios está la plenitud y la fuente de todo el placer.